Te han estado mirando con más atención de la que imaginas, no por curiosidad vacía, sino porque algo en tu vida está cambiando tan deprisa que incluso quien solía ignorarte, ha empezado a notar que ya no ocupas el mismo lugar de siempre. Y eso no es una sensación rara nacida de un día sensible, porque llevas semanas captando gestos pequeños, respuestas a medias, silencios extraños, ese tipo de detalles que se clavan justo antes de que una verdad grande termine de caer. Lo inquietante no es solo que venga un giro fuerte, lo inquietante es que ese giro parece saltarse las reglas normales, como cuando de pronto entiendes por qué no encajabas en una mesa, en un trabajo o incluso en una conversación. No voy a maquillarlo, porque aquí aparece la carta del umbral encendido, y esta carta corta el aire, cuando una vida deja de ser reconocible para quien la está viviendo, aunque por fuera todo siga pareciendo casi igual durante un rato más. Lo que trae no es castigo, tampoco desorden sin sentido, trae una ruptura con un patrón antiguo que te tuvo esperando demasiado, dudando demasiado, conformándote en momentos donde por dentro ya sabías que algo no encajaba. Y por eso sentías esa mezcla rara entre cansancio y tensión, como cuando contestas un mensaje con educación, pero al dejar el móvil sobre la mesa, notas en el cuerpo que acabas de aguantar una escena entera. Si quieres que la suerte te persiga sin descanso, escribe en comentarios: la suerte me encuentra siempre, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora rompe cualquier expectativa que tengas. Llevabas razón en una cosa muy concreta, alguien o algo ha intentado sostenerte en un lugar menor al que ya no perteneces, no siempre por maldad directa, a veces por costumbre, por comodidad ajena, por miedo a que cambies demasiado deprisa. Sin embargo, esto ya no depende de que te entiendan, porque se ve una fuerza rompiendo acuerdos viejos, algunos dichos en voz alta, otros tragados durante noches donde costaba dormir, y la cabeza repasaba una conversación, una y otra vez. Aquí no solo cambia tu dirección, también cambia quién puede seguirte el ritmo cuando dejes de explicar tanto lo que sientes, y empieces a actuar con una claridad que va a incomodar a más de uno. Me entra una seriedad dulce al notar la carta de la puerta negra, porque cuando aparece así no anuncia pérdida vacía, anuncia un paso al que casi nadie se atreve, el momento exacto en que dejas de llamar destino a lo que en realidad era un bloqueo repetido. Esta carta no viene a asustarte por capricho, viene a decirme que el miedo de ahora nace de estar rozando una versión de tu vida, que ni siquiera habías considerado posible, y por eso sientes vértigo. Lo que está acercándose tiene esa intensidad de los días en que todo parece normal, hasta que una frase, una llamada o una decisión pequeñísima parte tu rutina en dos mitades, la de antes y la que ya no tiene vuelta. Y escucha esto cerca, porque sé que esa duda te ha cruzado más de una vez, no estabas exagerando cuando pensabas que algo importante se estaba cocinando detrás de lo visible, incluso en esos ratos tontos de supermercado, de ducha de vuelta a casa, cuando la intuición aprieta sin pedir permiso. Se dibuja además la presencia de una persona reservada, alguien que no suele hablar claro de entrada, pero observa tus movimientos, compara lo que eras con lo que eres, y todavía no sabe cómo colocarte en su nueva historia mental. No te imaginas el peso que tiene ese detalle, porque mientras creías estar cerrando una etapa en silencio, otra mente ya estaba reaccionando a tu cambio, como si acabara de notar que te puede perder de una forma definitiva. Lo más fuerte no es esa persona, aunque influye, lo más fuerte es que aparece el eco dorado, una carta extraña y alegre a la vez, que marca una situación que no se parece a lo habitual, una de esas que luego se cuentan diciendo que parecía imposible. Con esta carta se me forma una certeza rara, vas a recibir una confirmación donde menos control tenías, y esa confirmación tocará justo el tema del titular, porque sí, asusta cuando lo que llega es demasiado grande para seguir fingiendo normalidad. No hablo solo de emoción, hablo de consecuencias reales en tu día a día, en tus horarios, en una decisión que parecía lejana, en un vínculo que iba tirando como podía, y que ya no podrás seguir a medias. También se marcan cansancios viejos, pequeñas humillaciones privadas, situaciones donde tuviste que sonreír para no discutir, mientras por dentro ya te estaba costando sostener el mismo papel de siempre, y eso deja huella aunque nadie la vea. A veces una vida empieza a cambiar no con fuegos artificiales, sino con algo tan simple como darte cuenta de que ya no quieres insistir donde te responden tibio, ni pelear por migas, ni justificar tu valor delante de quien solo mira lo superficial. Ese despertar viene cargado, y cuando prende del todo, los demás lo notan enseguida, por eso empieza a moverse un tablero que creías dormido.
No me extraña que te haya dado por apartarte un poco, responder menos, mirar más desde fuera, porque la percepción va muy fina, y el corazón ya estaba cansado de adelantarse donde luego el cuerpo pagaba factura durante días. Se percibe además un lugar compartido, una conversación pendiente, y el recuerdo concreto de una promesa rara, tal vez no dicha del todo, pero sentida con fuerza, que se quedó atrapada entre lo que pudo ser, y lo que nadie se atrevió a empujar. Ese recuerdo regresa con otra luz, no para que te estanques, sino porque lo que viene necesita tocar una herida vieja, y demostrarte que esa historia nunca trató solo de perder o ganar. Hay momentos en los que todo parece tranquilo, pero algo dentro te avisa que viene algo fuerte, te deja inquieto sin saber por qué. Si te ha pasado algo parecido, escribe, algo grande me alcanza, y sigue atento, porque lo siguiente impacta. Aparece también la carta del nudo celeste, y aquí sí siento un giro más íntimo, porque esta carta enlaza decisiones aparentemente sueltas, un cambio de humor reciente, una cancelación, un sueño insistente, un encuentro casual que tuvo más carga de la que parecía. Nada de eso iba suelto, aunque así se viviera. Todo forma una cadena que te empuja a ver la jugada completa, en lugar de una escena aislada. Cuando la mente por fin une esos puntos, se abre un pasillo distinto, y ahí es donde empieza ese miedo extraño que no nace del peligro, sino de intuir que te estás acercando a algo enorme. Hay una razón por la que ciertas personas han empezado a reaparecer en tu pensamiento justo ahora, aunque no escriban, aunque no llamen, aunque por fuera la historia parezca enterrada debajo de días normales, de trabajo, de rutinas y de asuntos prácticos. Lo que me llega no es una vuelta simple del pasado, sino una activación, como si un hilo que quedó vivo bajo tierra, empezara a moverse porque tu realidad nueva necesita testigos, respuestas o posiciones claras. Y ese movimiento no sucede de forma aislada, porque junto a ti se nota una expectación muda, una especie de preparación que todavía no te han verbalizado, pero que ya está haciendo presión. No voy a darte un consuelo flojo, porque cuando esto arranque sentirás un pequeño descoloque, esa especie de respiración contenida que entra justo antes de decir una verdad grande, o de recibir un mensaje que obliga a sentarse 2 minutos en silencio. Lo bueno es que no estás frente a una caída, estás delante de una apertura tan rara que cuesta creerla, y precisamente por eso da miedo, porque rompe la medida normal de lo que te habían acostumbrado a esperar. Todavía falta el detalle que cambia por completo la interpretación de todo esto, y está más cerca de tu propia experiencia de lo que imaginas. La imagen se abre mucho cuando toca la carta del faro hundido, porque esta carta señala un punto muy humano, seguir alumbrando un lugar donde casi nadie reconoce el esfuerzo que has puesto, y aún así no terminar de soltarte del todo. Esto habla de horas gastadas pensando si compensaba insistir, de noches con el corazón lleno y la cabeza práctica diciendo aguanta un poco más, no armes lío, ya verás si mejora. Pero el faro hundido no viene a pedir paciencia infinita, viene a revelar que ese esfuerzo no se perdió. Simplemente estaba construyendo autoridad interna para el movimiento que ya no vas a poder aplazar, mucho tiempo. Aquí entran personas concretas, una que observa y otra que pesa, y lo noto porque no actúan igual, una mide cada palabra antes de escribirte o hablarte, la otra arrastra una costumbre contigo, como quien asume que estarás ahí aunque ya no haga mucho por cuidarlo. Entre esas dos formas, se ha abierto una diferencia importante, y tú la has captado antes de tener pruebas, igual que se capta una falsedad educada, un cariño cómodo o esa tensión rara en una reunión donde todos sonríen demasiado. Lo decisivo es que ya no te conformas con adivinar lo que sienten, ahora vas a notar quién realmente hace espacio para ti, cuando dejas de regalar claridad a todo el mundo. Me gusta decirte esto bajito, porque sé lo que cuesta reconocerlo sin sentir culpa. Parte de tu cansancio viene de haber hecho de mediación en demasiadas escenas, tapando huecos emocionales que no te correspondían para que otros no se sintieran incómodos. Eso deja un desgaste difícil de explicar, porque desde fuera pareces funcional, cumplidor, incluso tranquilo, pero por dentro hay una factura enorme por tanto tragarte frases, sostener planes, pedir menos de lo que merecías. Y justo cuando parece que ese esfuerzo te deja sin premio, entra una modificación muy extraña del juego, algo que pone tu valor en primer plano sin que tengas que pelearlo como antes. A veces alguien te deja en visto, y luego aparece como si nada hubiera pasado, te genera confusión y rabia contenida. Si te ha pasado algo parecido, escribe, conmigo no se juega nunca, y sigue atento, porque lo que viene ahora encaja todo.
Me da un vuelco dulce ver la carta de la llave sumergida, porque aquí aparece una verdad parcial que ya empieza a tener forma, una respuesta que no llega desde lo que haces, sino desde quién eras para alguien incluso cuando fingía distancia. Esa llave no habla de un secreto morboso porque sí, habla de una toma de conciencia retenida, de una emoción que fue apartada por miedo, orgullo, inmadurez o simple torpeza, y que ahora empieza a empujar desde dentro. Lo importante no es solamente que exista, lo importante es que coincide con tu momento de retirada, y esa coincidencia cambia mucho más de lo que parece a simple vista. Te cuento algo más concreto, la lectura dibuja un recuerdo que vuelve por una razón precisa, puede ser un gesto mínimo, un trayecto, una canción escuchada sin esperarla, o incluso una escena parecida a otra antigua, que te deja pensativo durante el resto del día. Eso no está sucediendo para liarte la cabeza, está removiendo la parte exacta de tu historia que necesitaba ser vista con otra madurez, porque una comprensión nueva está creciendo en paralelo. Quien escucha esto y ha sentido estos días, una punzada vieja en medio de una jornada normal, ya sabe perfectamente a qué me refiero, aunque todavía no quiera decirlo en voz alta. La situación además toca materia real, no solo corazón o intuición, porque aparece una mejora o cambio en asuntos prácticos, organización, dinero, estabilidad o decisiones laborales que afecta directamente al pulso de esta historia. Cuando tu base material se recoloca un poco, cambia tu postura interna, y eso se nota en cómo respondes, en lo que toleras y en lo que ya no necesitas aceptar, para sentirte en paz. A veces una transformación emocional se desbloquea no por una declaración, sino por ver que por fin puedes permitirte decir no, marcharte antes o apostar por lo que de verdad quieres sin ese miedo de fondo. Me resulta imposible ignorar otra presencia, alguien cercano, tal vez de la familia o de la confianza vieja, que no lleva el tema principal encima, pero intuye que estás a punto de entrar en una etapa importante, y mira con una mezcla de protección y expectación. Esta persona no necesita saber todos los detalles, para darse cuenta de que estás dejando atrás un patrón, lo capta en tu forma de hablar, en un límite nuevo, en que ya no respondes al instante, o ya no te enredas como antes. Y eso tiene peso, porque marca que tu cambio no es una fantasía privada, ya se ve desde fuera, ya genera comentarios, ya provoca movimientos alrededor. En ciertos momentos todo se acelera sin razón aparente, y sientes que estás entrando en algo único. Si esto te suena de verdad, deja escrito, lo extraordinario me elige, y quédate muy atento, porque lo siguiente rompe todo. Luego se presenta el cáliz de humo, y aquí sube la intensidad, porque esta carta aparece cuando una verdad está a punto de notarse en el cuerpo, antes de notarse en las palabras, cuando la tensión se hace respiración contenida, vistazo prolongado o necesidad súbita de aclarar algo. No es casualidad que últimamente hayas sentido impulsos contradictorios, querer saber y a la vez posponer, querer cerrar y a la vez mirar el móvil de reojo, querer distancia y a la vez notar un tirón, que no encaja con el relato oficial. Ese cáliz confirma que no estabas viendo fantasmas, estabas percibiendo una acumulación emocional que alguien ha intentado administrar mal, pero ya no puede esconder del todo. Y cuidado con una cosa, porque aquí cambia el significado de algo que dabas por resuelto, un silencio no era indiferencia pura, una tardanza no nacía solo del desinterés, una escena aparentemente fría escondía miedo real, a no saber sostener lo que de verdad se sentía. Esto no borra lo que dolió, tampoco justifica ausencias, pero sí modifica la lectura que hiciste para sobrevivir a aquel momento, y esa modificación abre una tensión muy distinta. En cuanto cambias esa interpretación, muchas piezas antiguas encajan con una lógica nueva, y es justo ahí cuando el corazón empieza a sospechar, que el asunto no estaba cerrado como creías. No todo gira en torno a una persona, eso sería simplificar demasiado, porque tu propio destino reciente está dando un golpe en la mesa, y quiere sacarte de un sitio gris donde estabas cumpliendo, pero no brillando ni disfrutando. Se ve impulso creativo, ganas de moverte, posibilidad de recibir una propuesta o una apertura donde alguien por fin te valora, de una forma tangible, con hechos, con hueco real, con ganas de construir algo serio alrededor de tu presencia. Y esto se mezcla con la historia emocional de un modo curioso, porque cuanto más te centras, más se activan ciertos hilos dormidos que no esperaban verte tan firme, tan atractivo para la vida, tan libre. Ahora bien, la sensación de reconocimiento empieza a crecer, y sé que al escuchar esto, ya te ha venido una escena concreta, una frase antigua dicha casi sin importancia,
una mirada rara, una interrupción, un enfado desmedido o una distancia demasiado teatral para ser casual. Cuando ciertos detalles regresan a la memoria con este pulso, es porque nunca estuvieron vacíos, solo faltaba el contexto adecuado para que revelaran de verdad lo que significaban. Y aquí estás justo en ese borde, donde algo conocido empieza a encajar de una manera distinta, tan distinta que ya no vas a poder mirar igual, una parte clave de tu historia. Acuario, ahora sí entra la verdad que lo altera todo, y no es pequeña, porque aquello que llevabas interpretando como final, como bloqueo firme o como simple desajuste, en realidad fue también una reacción de miedo ante lo que provocabas, y sigues provocando. Esa persona, o incluso ese entorno que parecía tenerte calculado, no supo procesar la velocidad de tu impacto, y eligió la forma más torpe de defenderse, poner distancia, enfriar, hacer como si no importara tanto. Cuando esto pasa, quien lo recibe suele tragarse la parte más dura, pensando que no fue suficiente, cuando la realidad estaba mucho más relacionada con el desorden interno de la otra parte, que contigo. Siento un golpe claro al ver la carta del espejo invertido, porque esa carta cambia por completo la lectura de muchas escenas pasadas, y muestra que hubo proyección, comparación, incluso una especie de vértigo al no poder colocarte en la categoría de siempre. Te quisieron mirar con criterios viejos, esperando una reacción conocida, una necesidad de aprobación, una disponibilidad dócil, pero algo en ti ya no entraba ahí, y eso desconcertó de verdad. La cuestión es que tu valor se volvió imposible de reducir, aunque todavía hubiera quien intentara hacerlo para sentirse con algo de control sobre una situación, que se le escapaba. Aquí llega el giro que no esperaba que fuese tan marcado, porque la tensión no nació únicamente de un vínculo emocional confuso, también aparece interés por una decisión tuya, un cambio concreto de rumbo, una puerta que se te abre y que alguien más ha percibido, como el comienzo de una pérdida. Esto puede mezclar sentimientos con asuntos prácticos, planes, círculos sociales, trabajo o lugar de vida, y eso lo complica todo, porque ya no se trata solo de quién siente qué, sino de quién se da cuenta de que puedes irte de una estructura compartida. Cuando esa conciencia cae, incluso quien parecía inmóvil empieza a pensar de noche lo que jamás dice de día. No me tiembla la intuición al decirte que ha habido conversación sobre ti, quizá no una gran escena de película, pero sí un comentario serio, una pregunta contenida, una opinión que cambió de tono cuando alguien mencionó tu nombre o tu situación. A veces basta una frase dicha en cocina, en coche, al salir de un sitio, o en esa charla torpe de pasillo donde nadie quiere mostrar demasiado, para notar que la percepción sobre ti ya ha cambiado. Lo impactante es que parte de ese cambio viene porque has dejado de perseguir aprobación, y ese simple gesto vale más que 1000 discursos, en una dinámica donde todos se habían acostumbrado a verte explicarte. Ese presentimiento que no puedes explicar, pero sabes que algo diferente se acerca, te mantiene en alerta constante. Si te reconoces en esto, comenta, lo inesperado juega a mi favor, y sigue aquí, porque lo que viene ahora te sacude. Asoma la carta del trono de agua, y esta sí es poderosa, porque me habla de recuperación de poder afectivo, no desde manipular ni exigir, sino desde dejar que tu presencia tenga el peso natural que siempre debió tener. Quien sintió que podía dosificarte, aplazarte o medir tu sitio, empieza a notar que esa facilidad ha desaparecido, y ahí aparecen nervios muy reveladores, respuestas fuera de tono, necesidad súbita de hacerse presente o de tantear por dónde andas. Esta carta no es solo buena, es elegante, porque devuelve a tu historia la dignidad que le faltó, en algunos capítulos donde diste mucho y recibiste dudas. Se descubre además una motivación oculta bastante humana, alguien prefirió hacer ver que no pasaba nada, antes que asumir el ridículo de reconocer que sí pasaba demasiado, y que quizá pasaba en el peor momento posible para sostenerlo bien. Puede haber orgullo, diferencia de ritmos, miedo a quedarse pequeño al lado de tu crecimiento, o simplemente esa torpeza clásica de quien no sabe amar, admirar o elegir sin sembrar confusión de por medio. Lo que importa ahora es que la máscara empieza a agrietarse, y ese agrietamiento coincide con tu despertar práctico, emocional y hasta físico, como si por fin el cuerpo acompañara la verdad interna. No es casual que últimamente te estés viendo desde otro ángulo, eligiendo mejor cómo te muestras, poniendo límites más limpios, incluso volviendo a una ilusión que hacía tiempo dormía debajo del cansancio, o de la decepción. Tu campo entero cambia de aspecto cuando te tomas en serio, y esa alteración genera efectos directos, nuevas miradas, invitaciones,
conversaciones más francas, incluso oportunidades que parecían reservadas para otra versión de ti, que todavía no terminaba de nacer. A muchas personas les descoloca ver renacer a alguien a quien daban por estancado, y aquí hay varios alrededor intentando recolocarse frente a esa evidencia. Otra vez la historia se ensancha cuando noto el puente de brasa, porque esta carta habla de cruce inevitable, de ese punto en que dos líneas que se habían quedado suspendidas vuelven a tocarse, aunque no necesariamente como estaban antes. Y atención con esto, porque el cruce no implica repetir el pasado, implica enfrentar una verdad desde otra altura, desde otra postura, con menos miedo y más claridad de ambos lados. En esa clase de encuentro, conversación o confirmación, lo que cambia no es solo lo que se dice, sino lo que ya no puede fingirse, y ahí puede temblar bastante el escenario. Te conviene saber algo práctico, una consecuencia muy cercana empieza a cocerse, y afecta a tu realidad inmediata, horarios, mensajes, decisiones cotidianas, tal vez desplazamientos o encuentros que hasta hace poco parecían improbables. Lo emocional está a punto de tocar agenda, movimientos, presencia física, y ese paso siempre pone nervioso porque deja de ser pensamiento para convertirse en experiencia. A quien lleva tiempo intuyendo sin pruebas, ese momento le remueve todo, porque ya no podrá refugiarse ni en la fantasía ni en el autosabotaje, tendrá que mirar de frente qué desea y qué no acepta más. Todavía noto resistencia, claro que sí, no todo se resuelve de golpe, y una parte implicada puede seguir intentando guardar compostura, como quien teme decir demasiado y luego no poder recogerlo con dignidad. Pero el flujo ya cambió de sentido, y eso se nota en pequeñas grietas. Alguien mira tus redes con otra intención, alguien pregunta por ti sin parecer que pregunta, alguien deja de actuar tan frío porque comprende que esta vez sí puedes desaparecer, del todo de su mapa. Ese punto es delicado y adictivo a la vez, porque abre una posibilidad fuerte, pero también exige que no traiciones la claridad que tanto te ha costado construir. Acuario, ya se abre la parte luminosa, y quiero que la sientas bien, porque todo lo que se ha removido no venía a romperte, venía a despejarte el camino de una manera imposible de ignorar. Lo que antes daba miedo empieza a mostrar su verdadero rostro, no era una amenaza, era una expansión que requería sacar a la superficie las tensiones, que te estaban apagando por dentro. Cuando una verdad así por fin se ordena, aparece aire en el pecho, cambia el sueño, cambia el humor y cambian incluso las ganas de arreglar detalles cotidianos, que antes pesaban más de la cuenta. Ese momento en el que revisas algo varias veces, por miedo a haberte equivocado, y no te quedas tranquilo del todo, si lo has vivido así, deja, todo me sale bien siempre, y sigue aquí, porque lo que viene ahora te sorprende. Aquí me alegra de verdad encontrar la carta del sol sumergido, porque esta carta trae recompensa después de un tramo turbio, y no solo a nivel sentimental, también habla de brillo personal recuperado, confianza visible, y una sensación muy clara de merecimiento. Con esta carta veo algo precioso, empiezas a recibir de forma más limpia, ya no desde perseguir ni convencer, sino desde atraer lo que por fin puede sostenerse a tu altura. Incluso si hay alguien concreto en esta historia, la ganancia más importante será tu posición nueva, esa desde la que no vuelves a rebajarte para que te quieran, te entiendan o te den un hueco digno. Se confirma además una apertura práctica que te va a dar seguridad, puede ser una ayuda económica, un trabajo mejor colocado, una oportunidad creativa, una colaboración o una mejora pequeña en apariencia, que terminará teniendo efecto muy grande en tu tranquilidad. Esa base material va a permitirte tomar decisiones con menos ansiedad, y eso beneficia directamente tu mundo emocional, porque ya no hablarás, aceptarás o esperarás desde el mismo miedo de antes. ¿Cuánto cambia una vida, cuando ya no sientes que dependes de migas para sostener la paz? Eso aquí se nota muchísimo y juega clarísimo a tu favor. En el terreno de vínculos aparece algo esperanzador y muy terrenal, una conversación más clara, un acercamiento valiente, una acción concreta o un reconocimiento que llega sin tantas capas encima. No te digo que vaya a caer del cielo sin movimiento humano, porque las cosas buenas también requieren valentía, pero sí te digo que el suelo ya no está igual, y eso favorece desenlaces más nobles. Si alguien regresa, lo hará notando que ya no puede tratarte como antes, y si alguien nuevo se coloca, lo hará encontrando una versión tuya mucho más limpia, más libre y bastante difícil de impresionar con poco. También aparece un aprendizaje fuerte, dejar de tomar la confusión ajena como medida de tu valor, y parece simple,
pero cambia años enteros de forma de relacionarte contigo y con el mundo. Cada vez que eliges paz en vez de insistencia, cada vez que no persigues respuestas forzadas, cada vez que paras una costumbre que te vaciaba, tu destino se ordena un poco más a tu favor. Este tipo de orden no hace ruido al principio, pero luego se nota en todo, desde el descanso hasta las oportunidades que aceptas, la gente que se acerca y la manera en que se sostiene tu energía durante la semana. Me encanta el gesto del jardín de cobre, porque esta carta anuncia crecimiento visible, resultados palpables y momentos sencillos que devuelven la alegría, planes que vuelven a ilusionarte, un encuentro agradable, una mejora en casa, en el cuerpo o en el trabajo que te hace pensar por fin respiro mejor. El mensaje es muy claro, después de tanto procesar por dentro, toca disfrutar de señales reales, no perfectas, pero sí contundentes, de que la vida se está abriendo. Y cuando eso empiece a notarse, vas a entender que lo excepcional no era el drama, lo excepcional era la magnitud de la transformación que se te estaba preparando. Hay una justicia bonita moviéndose a tu favor, no hablo de revancha, hablo de equilibrio, de verte en lugares donde por fin se reconoce tu esfuerzo, tu sensibilidad y esa mezcla tuya entre inteligencia y autenticidad, que a veces intimidó a quienes no sabían mirarte bien. Lo que se pone en su sitio no siempre llega con espectáculo, a veces llega en forma de paz extraña, de decisión serena, de persona que por fin habla claro, o de puerta que se abre, sin pedirte más desgaste del necesario. Cuando notes eso, no lo minimices por costumbre, porque has tardado mucho en llegar a esta claridad, y ya no te conviene rebajarla por nada. Además, si venías temiendo una pérdida, esta lectura la convierte en otra cosa, en selección, en filtrado, en fin de una etapa donde todo estaba mezclado y te costaba distinguir deseo real, de apego, interés de costumbre, llamada interior de ruido externo. Lo que permanezca ahora tendrá mucha más calidad emocional, más verdad y más capacidad de acompañarte sin drenarte. Hasta en el caso de una reconciliación, el éxito no estará en volver porque sí, sino en volver desde otra conciencia, con límites nítidos, palabras más adultas y presencia de verdad, no por llenar un vacío antiguo. Voy cerrando con la carta de la Casa del Alba, y pocas veces la siento tan reparadora, porque trae hogar interior, sensación de dirección, y una especie de bendición tranquila sobre lo próximo que construyas. Quédate con esto, no estás a punto de entrar en algo terrible, estás entrando en algo inmenso, tan inmenso que al principio asusta porque exige dejar de pensar en pequeño, y aceptar que tu vida puede irte mucho mejor de lo que habías normalizado. Confía en lo que ya has aprendido, apuesta por tu claridad, y si esta lectura ha hablado contigo, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.